1.200 destinos turísticos, 120 expositores, 70 turoperadores nacionales e internacionales y representación de una decena de países como Indonesia, Estados Unidos o Tailandia asisten desde este jueves a la 26ª edición de la Feria Internacional de Turismo de Interior, donde Castilla y León exhibe sus mejores atractivos. Hoy, en Espacio Abierto, hablamos de turismo. Castilla y León es líder en turismo de interior con 4.000 establecimientos y el 18% de todos los turistas rurales. De estos datos, de los retos del sector, de cómo seguir creciendo, hablamos hoy con la viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho, y con el presidente de la Asociación de Empresarios de Alojamientos Rurales, Luis Ángel Chico. Bienvenidos a los dos, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en un día y en una semana que está siendo especial porque el turismo de Castilla y León lidera y de qué manera. Y bueno, vosotros sois artífices en una parte de ese éxito. Supongo que una vez que llega uno a liderar un sector como este tan importante, no sé si se acomoda o intenta buscar nuevos retos para seguir creciendo. Mar, no sé. Buenas tardes. Es sin duda un revulsivo el estar en tiempo de récords. El turismo a nivel mundial está experimentando un momento muy ventajoso, pero en esas ventajas Castilla y León está a la cabeza a fecha de hoy. Y eso nos motiva en el ámbito de la Junta de Castilla y León a incentivar al sector de una manera especial y hacer que las cifras sigan creciendo y que sigan siendo mejores. Estamos en récords históricos, en viajeros, en pernoctaciones, también en la cifra de visitantes internacionales. No olvidemos que en ese liderazgo de turismo de interior, la internacionalización es uno de nuestros principales márgenes de crecimiento y por ello estamos poniendo un hincapié importante en ella. Y para ello, iniciativas como Intour y otras que vendrán próximamente motivadas por esos buenos resultados son fundamentales. Bueno, hay proyecto, hay proyecto. Hablaba de Intour, evidentemente en el marco de Intour se ha presentado la nueva campaña de la Junta de Castilla y León de cara al otoño y al invierno. Hay una cara y hay una música que va a sonar en esa campaña, que son los Café Quijano, que advierto a nuestros espectadores que tendremos en unos minutos pues una conversación, una charla con nuestros embajadores, con esa canción que va a abanderar, ese spot que va a abanderar la campaña. Luis, el turismo rural es fundamental también en estos datos tan alentadores y que nos plantean un futuro prometedor. Buenas tardes. Pues sí, la verdad es que estamos hablando del turismo rural pues como uno de los ejes más importantes dentro de lo que es nuestra comunidad. Hablar de más de 4.000 alojamientos donde preferentemente son casas rurales, hoteles rurales y posadas, pues es algo notorio y significativo. Pero además hay que darse cuenta que para que todo el entramado funcione y funcione de una manera óptima, para que realmente haya turistas, tiene que haber alojamientos. Sí, podemos tener naturaleza, como bien tenemos patrimonio, tenemos enoturismo, gastronomía, bueno, tenemos tanta diversidad de productos que podemos generar que, claro, la gente tiene que venir y quedarse, y ese es el objetivo. De ahí la importancia que tiene esos alojamientos, que bueno, pues iremos hablando. Pues sí, porque es verdad que estamos hablando ya de futuro, pero hay un presente y además se refleja no solamente con los datos que yo he facilitado, sino con el trabajo que ha hecho nuestra compañera Leticia Sánchez, que vamos a ver ahora mismo. Con 603.000 viajeros en lo que va de año y 1.445.000 pernoctaciones, Castilla y León sigue siendo la primera comunidad en turismo rural, con 4.000 establecimientos, 33.000 plazas y 5.000 empleados en el sector. Se mantiene como la comunidad que más personal emplea, seguida por Andalucía, Baleares, Cataluña y Castilla-La Mancha, y encabeza las pernoctaciones de residentes en España con un 18%, seguida de Cataluña con el 12%. La comunidad ha recibido además de enero a septiembre casi 1 millón de viajeros internacionales, un 22,9% más que en el mismo periodo de 2022, que gastaron 668 millones de euros, un 54% más que el año anterior.
Casi la mitad de los turistas que visitan Castilla y León tienen en cuenta su gastronomía. El enoturismo es uno de los pilares de la oferta de la comunidad, junto con el patrimonio natural y cultural. La comunidad cuenta con 406 monasterios, 500 castillos, 8 lugares patrimonio de la humanidad y 33 espacios naturales. Por su territorio discurre la mitad de los 750 kilómetros del Camino de Santiago francés y es, después de Galicia, la comunidad con más albergues. A ampliar su oferta turística han contribuido también las viviendas y apartamentos turísticos. Según el registro de turismo, en la comunidad hay 3.949 viviendas turísticas y 504 apartamentos. Los empresarios de turismo rural reclaman condiciones de igualdad también para estos establecimientos. Su actividad se regula ahora mediante decreto de 16 de febrero de 2017. Bien, esa es la realidad del turismo de nuestra comunidad. Es verdad que vamos a hablar de esa estrategia de cara al futuro, vamos a hablar de esas patas de banco que nos contaba Leticia, pero creo que en estas cifras hay un pero, nunca mejor dicho, que son las pernoctaciones. Mar, ¿no acabamos de encontrar la tecla para lograr que nuestros visitantes se queden más tiempo? ¿Qué podemos hacer? Las cifras van mejorando. De hecho, en ese periodo de enero a septiembre de este año 2023, las pernoctaciones han incrementado en un 17%. No está mal, pero hay que realizar proyectos y tener ofertas que hagan que los visitantes se queden más de un día, a pesar de la proximidad a Madrid, que es lo que hace que muchos de los viajeros que llegan desde fuera vengan a pasar el día a Castilla y León y regresen. Y para eso la complementariedad entre la oferta de patrimonio, la oferta de ámbito natural, es fundamental, el ámbito de establecimientos y también todo lo vinculado a la enogastronomía. Es necesario no solamente disfrutar de nuestro patrimonio y de nuestra naturaleza, sino también probar esos vinos, probar los diferentes platos de Castilla y León y dormir en uno de nuestros establecimientos, donde además en muchas ocasiones, y la campaña de otoño, por ejemplo, incluye a las posadas reales, son capaces de combinar el patrimonio con el turismo. ¿Todas estas patas son compatibles? Es decir, ¿tenemos mercado para todos? Para el turismo rural, para el de patrimonio. Sí, además hay que darse cuenta de algo que es muy importante. Cuando hablamos de turismo rural, estamos viendo que somos líderes y ese liderazgo que tenemos se ve mucho en esa categorización que hicimos hace unos años, en todo el aspecto de las tipologías que de alguna manera han venido a marcar y ayudarnos a poder comercializar y promocionar. Pero quizá cuando hablamos de ese pero, ahí entran otras figuras, como bueno, pues se ha comentado, apartamentos turísticos, viviendas de uso turístico, vacacional, etcétera, que de alguna manera pues se han convertido en una cierta, cierto posicionamiento, no digo ilegales o alegales, pero que no están cumpliendo un poco esa esencia del turismo rural. Nosotros cuando hablamos de turismo rural, pues a lo mejor somos un poco bohemios y un poco románticos y queremos en algo que es muy importante, en defender esos valores de lo tradicional, del folclore, de la gastronomía, pero de la gastronomía rural, de las zonas rurales. Y cuando hablamos de zonas rurales, pues ahí es donde quizá pues buscamos esa esencia en sitios de pues pequeñas poblaciones. Fíjate, la importancia que tiene para el turismo rural, para nuestra comunidad, es vital. En muchos pequeños pueblos, esas pequeñas casas rurales, estos alojamientos, se convierten de alguna manera, primero en prescriptores, porque son los que dan a conocer, en muchos casos, y a mantener el patrimonio que tenemos. Pequeñas iglesias, ermitas, castillos, y por otro lado, además, fijan población y dan trabajo, y además de alguna manera se convierten en dinamizadores de eso. Y además algunas veces hasta son los encargados de darle vida a los bares, a esos pequeños bares de los pueblos, que un pueblo sin bar no tiene. No existe. No quería dejar pasar esta parte de los pisos que están ahora haciendo esa ligera competencia alegal que apuntabas, pero sí que es verdad que el consejero, en el planteamiento de estrategia precisamente turística, hablaba de esta cuestión. Decía que sí, que iba a regularizarse, que se iba a integrar en la estrategia y que iba a normalizar la convivencia. No sé en qué sentido, o si se ha avanzado en este ámbito, Mar. Sí, en esa estrategia precisamente estamos trabajando. Es verdad que los pisos y los
los apartamentos turísticos son una tendencia no en Castilla y León, sino a nivel nacional y a nivel mundial. Y lo importante es tener una regulación que garantice la calidad. Y esa es nuestra apuesta, como comentábamos, el tener unos establecimientos de calidad para un turismo de calidad que permita una generación de empleo. Se mencionaba, un 4% ha crecido el empleo en el sector turístico este año. Ha incrementado también su peso en el PIB de Castilla y León hasta el 10,2%. Y la clave para llegar a todo ello es la calidad en nuestra oferta. Aquí hay un elemento importante. Al final, lo que hay que hacer es profesionalizar el sector. En esa parte, ¿cómo está la cuestión en Castilla y León? Porque es verdad que cada vez precisamente el turista exige más calidad, más profesionalidad, y siempre hemos tenido cierto déficit en esta cuestión, pues eso, en la hostelería, en muchos ámbitos. Se está reforzando, en este caso, para ofrecer precisamente lo que nos demanda la gente que viene a Castilla y León, ¿verdad? Sí, desde la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, ya lo anunciaba el consejero, estamos también desplegando un plan de formación para el sector turístico y para el sector de la hostelería. Qué importante. Es fundamental en el ámbito de lo enogastronómico de calidad para poder ofrecer a los viajeros que lleguen a Castilla y León. Es, a fecha de hoy, una de nuestras prioridades. Porque quizás es uno de los déficits más importantes, ¿no? Sí, además, hace unos días formamos parte del Consejo Autonómico de Turismo y también de la mesa de formación del Consejo de Turismo, Autonómico de Turismo, y hemos visto cómo después de ya unos años, quizá la pandemia dio un parón grande y desde hace ya algunos años hemos vuelto a ver una mesa de formación con unos planes de formación que ciertamente de alguna manera hemos visto que hay satisfacción. Vamos a tener afortunadamente un cambio importante en lo que es la política de formación, que era tan importante, porque un sector profesionalizado es hacia donde tenemos que ir. Hablamos de la calidad no solamente está en tener un establecimiento con unos servicios de buen nivel. Castilla y León además marca un poco la pauta y ha marcado la pauta y tiene que seguir marcándola. Es decir, ser líder no es ser líder en números, sino es ser líder también en marcar la vanguardia, en ser los precursores de muchas iniciativas, de ahí la importancia que le damos desde el sector empresarial, ¿no? Y bueno, quizás la formación es algo que estamos viendo, es decir, no podemos decir aún que hay un 100% de la llegada de la fibra, que era siempre decíamos que la única fibra que teníamos era la de los cereales en los desayunos. Ahora sí que ya podemos hablar de que tenemos fibra en muchos sitios y ahora es el momento de hacer un buen uso de esas nuevas tecnologías para hacer de alguna manera esa promoción y comercialización que es tan importante y que muchas veces pues hay que matizar algo que yo digo, el turismo rural no solamente son marcas de excelencia, como es el caso de las Posadas Reales, hay otros 4.000 establecimientos que tienen una identidad muy importante y que cumplen un objetivo muy importante. Hay que ver los segmentos, distintos segmentos de mercado y bueno, sí es cierto que al igual que las Posadas Reales cumplen o van hacia un segmento alto, medio alto o alto, pues existe toda una serie de hoteles de 4, 5 hoteles, posadas y casas rurales de 1, 2, 3, 4 y 5 estrellas que evidentemente son pues las que todos los fines de semana preferentemente llenan y es algo que no podemos olvidar. Turismo rural no solamente son, insisto, Posadas Reales, hay mucho más detrás y además esa formación tiene que llegar absolutamente hasta el último rincón porque cuanto más profesionalicemos, mejor estaremos comercializando y no hay que olvidar que no solamente son las ferias. Claro. No solamente es una feria para comercializar, nosotros luchamos mucho a través de nuestras visitas, las experiencias de la gente y transmitirlo a través de... Has apuntado muy bien la digitalización y comercialización tienen que ir a una porque es verdad que el turista cada vez demanda que todo vaya por un cauce común y además se sienta arropado por esas garantías. También eso exige pues, modernización, exige formación, pero la digitalización ahora mismo no es el futuro, ya es el presente. Los turistas reclaman eso, ¿no? De hacer, me imagino que un entorno digital en cuanto a reservas, a no sé, espacios, no sé.
¿Qué es lo que demanda el turista? Hay una clave fundamental en el ámbito turístico como en tantos otros y es la innovación. Y esa innovación se manifiesta en distintas vertientes. Por una parte, en la de la comercialización, como tú comentas, donde lo hablábamos en Intour estos días, el turista, el viajero, ya no busca el destino a elegir recogiendo folletos en una feria, sino que lo hace a través de la red y de las redes. Y por lo tanto se hace presente esa digitalización y el estar posicionados en esos entornos es algo fundamental. Y después también la innovación en los productos que se ofrecen es algo fundamental para ir creciendo más aún en número de viajeros. Por lo tanto, sí trabajamos en esa digitalización, de hecho, con muchos planes de apoyo a la innovación y a la digitalización también del sector turístico. En todo caso, la evolución del turismo ha sido increíble. Ya no podemos hablar de un perfil de turista que venga a Castilla y León, sino que hay perfiles diversos. Ahora ya no hay que ofrecer las fortalezas de Castilla y León, sino que hay que establecer una fórmula que encaje a cada uno de esos perfiles. Entiendo que es así, porque ahora ya es el turismo senior, el de la generación Z, el de los matrimonios, es que hay muchos perfiles. Sí, yo, fíjate, podemos hablar de un turismo de salud, podemos hablar de un turismo termal, podemos hablar... Yo he llegado a hacer una subdivisión de torno a 14, 15 posibilidades de ofrecer turismo. De ahí viene esa importancia que tiene la desestacionalización, el uso de esas nuevas tecnologías, esa innovación para la creación de productos. No hay que olvidar que Castilla y León, la base es tradicional, es tradición. La gente viene buscando tranquilidad, sosiego y sobre todo busca las tradiciones. Yo siempre digo que es muy fácil llenar Semana Santa, es muy fácil llenar el mes de agosto. Cuando dicen, no, es que recreaciones históricas, mercados, si tenemos una grandísima cantidad de productos, de posibilidades de negocio y de alternativas para ofrecer. Hay que ofrecerlas antes de que el viajero salga, como bien apuntas, a través de esa digitalización. Nos interesa que el que venga sepa todo lo que tenemos para que él decida lo que quiere hacer y cómo lo quiere hacer. Pero claro, llega un momento en el que esa importancia de la digitalización pasa por tener conocimiento un poco de todo lo que tiene uno, es decir, esos productos, y ahí entra pues el tema de la artesanía, la agroalimentación, que va muy unido a todo, es decir, no podemos dejar, muchas veces a lo mejor queremos hacer líneas generales, que está muy bien, es decir, la naturaleza, pero tenemos artesanos, no hay que dejarlos morir, tenemos folclore, no hay que dejarlo morir, y todo de alguna manera se convierte en elementos importantes. Y siempre digo una cosa, hay que vender en enero, hay que vender el frío, hay que ir a Canarias a buscar a los canarios para que vengan a pasar un poquito de frío a Castilla y León, hay que irse... Y a veces queremos irnos muy lejos y lo tenemos muy cerca. Y ese es uno de los hándicaps que yo creo que muchas veces, enero, febrero, marzo, abril, hasta que no llega la Semana Santa, no tenemos ese punto de partida para empezar otra vez a comercializar y a vender nuestros alojamientos, que es muy importante, insisto, que lo demás esté. Me imagino que en esa especialización del perfil del turista también influye mucho la estrategia de cómo venderlo, porque no sé si buscamos, Mar, un turista específico, un turista cultural, un turista que venga específicamente, porque, por cierto, voy a hacer un inciso, casi la mitad de los turistas que llegan a Castilla y León lo hacen por el tema enogastronómico, que también es sorprendente. Pero quiero decir, queremos a un turista que nos deje dinero, ¿o nos vale cualquier tipo de turista que pueda aprovechar nuestras fortalezas? ¿Cómo hacemos ese encaje de bolillos? Queremos, para empezar, tú lo decías antes, un turista que no pase solamente unas horas en Castilla y León, sino que pernocte, que pueda descubrir distintos ámbitos de la oferta que existe en nuestra comunidad y que, por lo tanto, evidentemente, dedique más recursos a nuestros entornos, a nuestra hostelería y a nuestros monumentos. Y en ese contexto, claro, hay perfiles muy distintos y nuestras campañas apuntan a perfiles muy diversos. Es verdad, hablabas tú que la enogastronomía es fundamental. Ahí tenemos un posicionamiento en el ámbito, por ejemplo, del vino con 17 denominaciones de origen y 9 rutas del vino. De hecho, la campaña
de otoño-invierno que se presenta también estos días con Café Quijano y de la que vais a hablar después, se centra en esas rutas del vino que están funcionando de maravilla a la hora de traer turismo. Otro de nuestros grandes baluartes es el patrimonio cultural, del que nunca presumimos lo suficiente. Mencionabais anteriormente que hay 8 lugares patrimonio mundial en Castilla y León. Sí. Somos la región del mundo con más sitios de patrimonio mundial y eso no lo repetimos lo bastante como para creérnoslo. El 50% del patrimonio histórico artístico de España está en nuestra tierra y eso es un efecto llamada prodigioso que no entiende de estaciones porque las piedras no se mueven. Y después hay otras muchas cosas que sí se mueven entre las piedras y es la cultura, es todo lo que acontece y lo que se propicia en muchas ocasiones que suceda. Voy a poner el ejemplo no solamente de los museos, donde hay más de 400 museos en Castilla y León, sino de los festivales de distintas disciplinas. Festivales de música que en muchas ocasiones atraen a un turista joven que además se queda durante varios días en nuestra tierra y combina esa música con otras posibilidades, como es el caso del vino en algunos de nuestros festivales, o festivales que tienden también a las vanguardias o a las nuevas tecnologías, como recientemente el Fácil en Salamanca, o festivales también dedicados a familias, y ahí nos volcamos de la misma manera con el turismo familiar en festivales como Circo en la ciudad de Ávila. En todo caso, es verdad que intentamos fijar esas pernoctaciones, pero ¿qué pasa cuando uno de nuestros patrimonios mundiales es de paso, como el Camino de Santiago? También tenemos que sacarle provecho, lo estamos haciendo, hemos evolucionado mucho, siempre mirábamos a Galicia como diciendo, es que ellos sí que saben aprovechar cada recurso. Castilla y León ahora mismo también está fuerte en eso y además hay mucho turismo rural que va no a los albergues, que también, sino también a las casas rurales. O sea, tenemos un poco de cualquier alternativa que hay que aprovechar. En el Camino de Santiago hay unos datos magníficos este año, no solamente en número de peregrinos, sino que es muy importante reseñar que entre enero y septiembre las pernoctaciones en el Camino de Santiago se han incrementado en un 39,5% con respecto al año anterior. Es decir, que hay muchos más peregrinos que hacen más etapas en Castilla y León cada vez, y eso es algo muy propicio. Tenemos de todo. Es verdad que hubo un momento, Luis, que el boom de las casas rurales fue extraordinario. Yo no sé si fue un momento de moda, de incentivos. Yo no sé en el punto en el que estamos ahora. ¿Hay posibilidades de crecer? ¿La oferta y la demanda van parejos? Es decir, cada vez tenemos más turistas. ¿Hay posibilidad de crecer en cuanto a establecimientos rurales? Ahí hay una cosa que para mí es muy importante. Tenemos que matizar, dentro del propio sector hay que matizar entre dos tipos de... Los propietarios, por definir y generalizar, que es muy complejo, es un sector muy atomizado y tendríamos que ir a cada una de las provincias y verlo. Entonces, están los propietarios y están los empresarios. Entonces, quizá a la hora de hablar, yo pienso que el mercado está ya saturado. Necesitamos que lo que hay se potencie, se mejore, se le dote de más calidad, se le, de alguna manera, ayude. Es decir, hay una de las cosas que esperamos que en breve pues, lleguen, ¿no? Estas ayudas que normalmente a través de la consejería pues, han venido y que vienen de alguna manera, sobre todo a mejorar la calidad de los que ya estamos, porque claro, muchas veces esto va reñido con muchas otras cosas, es decir, hablamos del éxito, pero claro, hay aspectos que hay que tener en cuenta. Entonces, yo creo que ha tocado fondo, aunque muchas veces el reto, al principio el reto era cantidad. Yo ahora ya no quiero cantidad, quiero calidad, quiero que haya un censo actualizado donde diga, somos tantos aquí, estamos trabajando aquí, donde se diferencie muy bien el que es empresario con una formación, con una dedicación, con un trabajo, o
la persona que tiene una segunda, lo tiene como una segunda actividad, que no quita, es decir, puede perfectamente compaginarlo, pero compaginarlo en una medida igualitaria respecto a lo que son pues impuestos y etcétera, porque si no estamos creando un mercado diferenciado. Y yo creo que esto es algo que el sector demanda. Hay otra cosa que bueno, pues por poner una cosa y aprovechar además también que está mal, que es el tema de la inspección. Yo siempre llevo años, fíjate Mar, llevo casi 12 años luchando por algo, es decir, la inspección no trabaja los fines de semana, que es cuando realmente tenemos los ilegales, entonces a mí no me vale que me digan, no, hay inspectores, porque los inspectores encima vienen a los legales, que son a los que nos vienen a controlar, cosa que me parece estupendo, pero por favor, hay que trabajar algo que es demanda del sector. No lo dice Luis Chico solamente, lo dice el sector, lo dice la gente que de alguna manera quiere ver ese inspector un fin de semana, porque es importante el sentar precedentes de que hay alguien que puede de alguna manera condicionar. El hecho de que tú tengas un seguro de responsabilidad, un multirriesgos, que tengas que tener extintores, que tengas que tener una serie de cosas frente a otros que no lo tienen, pues la gente cuando viene va buscando precios. Esto pasa en todos los sectores, pero no determina y diferencia entre lo que es un turismo rural de calidad, donde estamos nosotros, y un turismo, vamos a llamarlo, ilegal, alegal o fuera de lo legal, que ese es el que tenemos que intentar combatir. Afortunadamente, cada vez pues la gente lo controla más. Muchas veces nos llaman, oye, mira, tengo este problema, ¿qué hago? Claro, la falta de operatividad en el sector, pues de alguna manera perjudica, porque, vuelvo a insistir, hay zonas donde nosotros estamos ejerciendo algo muy importante, que es esa dinamización. Cuando aparece un elemento de este tipo que no se combate, pues resta un poco, el trabajo bien hecho y puede generar una desbandada hacia otras zonas, ¿no? Zonas oscuras, vamos a llamarlo, zonas, no sé si me estoy explicando. Y eso es lo que no queremos, que la gente pues diga, no, si siendo turismo rural y obligándonos a cumplir estas normas, estamos así, pues nos vamos a ir a la otra parte, a la zona, llamémosla turística, donde el requerimiento es menor y donde esperamos que la Junta haga, o la Consejería pues aplique esa regulación que yo creo que es importante, porque va a permitir poner a todos en un mismo nivel, ¿no? y poder competir de manera pues... Bueno, sin duda será una preocupación también de la Administración. Sí. Mar, yo creo que por alusiones hay que dar esa respuesta, ¿no?, a los empresarios. ¿En qué estáis trabajando para intentar hablábamos atajar? antes de esa verificación, evidentemente no solo de que se cumple la calidad, sino también de que se cumple la normativa. Es algo importante, porque eso hará que el servicio prestado sea mejor y que el número de viajeros sea cada vez mayor, porque también los propios viajeros son prescriptores de lo que aquí viven, de lo que aquí experimentan y sienten, no solamente para regresar, sino que también otras personas próximas a ellos vengan a visitarnos y vengan a conocernos. Y en cuanto a esa parte del gasto que comentaba Luis, hemos experimentado también a lo largo de este año y del año pasado un fenómeno muy singular después de la pandemia, y es cómo se ha incrementado la cantidad de gasto y cómo los viajeros a nivel mundial, por una parte, pero lo estamos viendo de una manera más intensiva, esto es incluso claro. en Castilla y León, están gastando más dinero en turismo, estamos dedicando más parte de nuestros recursos a la satisfacción del viaje, y eso nos beneficia desde el punto de vista turístico. A pesar de la inflación. No sé qué quiere decirlo. No, iba por ahí. Ahí apunto que me hace gracia, porque sí, es verdad que ha subido, pero claro, es que ha subido porque hemos tenido que incrementar en muchos casos los costes, es decir, con estas subidas que hemos tenido, esta crisis que manifiesta y la subida de carburantes y materias primas y la leña y tal, que venimos arrastrando, llevamos un tiempo. Pues claro, se ha hecho un incremento y ese incremento se ha visto en las cifras. Evidentemente ha subido, pero lo que no ha subido es el margen de beneficio de los empresarios, que se ha visto reducido en muchas ocasiones para poder ser competitivos, cosa que es muy claro, porque no hay que olvidar, la gente que viene a nuestras zonas a veces, por poner un ejemplo, Madrid pasa por un peaje y el peaje ha subido y la gasolina ha subido.
no voy a hacer referencia, pero una comunidad que estaba habituada a tener muchísima gente que está en el norte, me decía hace unas horas: Luis, es que ahora vienen menos gente. ¿Por qué? Porque la gasolina cuesta más. Eso es una ventaja para nosotros. ¿Por qué? Porque estamos más cerca de Madrid. Entonces, tenemos públicos objetivos muy cercanos, tenemos la posibilidad, además, lo que muchas veces yo digo, que a mí me encanta cuando llegan los lunes, porque los lunes en el café de las empresas en Madrid, porque es lo más cercano, no descarto otras ciudades, pero en concreto Madrid, los lunes me encantan porque la gente comenta las experiencias, las grandes sensaciones que vivimos y que se viven a través del mundo del vino, de la cultura, del arte, de todo lo que tenemos, que es mucho. Y eso es lo que hace que la gente repita. Y tenemos que seguir en esa línea. No solo que repita, sino que los compañeros de oficina vengan el mes siguiente a Castilla y León. Yo cuando me refería al incremento de gasto no me refería tanto a la inflación o a esa parte de costes, sino como hay una vocación de disfrutar de cosas mejores, quizás sea una parte de la filosofía. Bueno, la pandemia también ha afectado en ese sentido, ¿verdad? Efectivamente, ha marcado un efecto claro en ese sentido y de hecho en las reservas que se han ido produciendo a lo largo del verano estaban ocupados los establecimientos de 5 y de 4 estrellas mucho antes que los demás y eso sí marca una tendencia en el ánimo de vivir y de disfrutar de lo mejor. Está claro que el sector ahora mismo es lo que eleva un poco esa cota económica. Hay que repartir el presupuesto de la casa, vamos a dedicarle más o menos a lo que nos hace disfrutar, que es verdad que lo estamos haciendo, pero es verdad que también hay tantas ramificaciones que a mí me ha sorprendido que la Bienal se haya convertido en una Bienal turística también. ¿Qué pasa con ARPA? Habéis hecho aquí una mezcla muy potente para sacarle todo el rendimiento a una actividad cultural y de gestión que también tiene una derivada turística que no sé si muchos lo habíamos pensado. En realidad lo que hemos hecho, y así lo hemos presentado esta mañana, es una metamorfosis. Es el transformar, el hacer que crezcan y que se fusionen todos los eventos vinculados al turismo, al patrimonio y a la cultura, que son las 3 competencias principales en la consejería. Y en ese entorno, claro, hay una parte de turismo de naturaleza, pero el principal baluarte y las principales cifras en Castilla y León vienen dadas por ese turismo del patrimonio. Y cuando me refiero al patrimonio no me refiero solo a los más de 400 monasterios, a los 500 castillos, a los 23.000 sitios arqueológicos que tenemos en Castilla y León, o a los lugares patrimonio mundial, o a los conjuntos históricos, sino también al patrimonio gastronómico, al patrimonio de todas las fiestas de interés internacional o de interés regional con que contamos, o a patrimonios que a priori no nos lo puedan parecer, como pueda ser el patrimonio de la lengua española, donde el turismo idiomático está un año más también batiendo récords. A fecha de hoy hay ya 24 millones de personas estudiando español en el mundo y un porcentaje de ellos, cada vez más grande, viene a estudiar o a mejorar su aprendizaje del idioma en Castilla y León. Y todas esas circunstancias del patrimonio y de la cultura, hablábamos antes también del turismo de festivales, nos han llevado a crear este gran evento, ARPA Turismo Cultural, donde es precisamente la cultura y el patrimonio la principal apuesta de nuestro turismo. El ARPA primigenio no se resiente para nada con esta metamorfosis. Entiendo que se refuerza. Evidentemente, los 2 entornos se refuerzan, tanto el cultural como el turístico, y es verdad que ese gran evento, además a nivel mundial, se multiplica en un componente de internacionalización. Y el Congreso de ARPA, de reflexiones sobre la conservación del patrimonio, sobre la intervención en el mismo y sobre algo que es fundamental, que hablábamos antes, que son también las nuevas tecnologías, donde aplicadas al patrimonio están también adquiriendo una importancia muy relevante, van a hacer que se examine en ese ámbito, pero también otros muchos aspectos tengan parte de foro, parte de congreso y parte de exposición en ese nuevo proyecto que tendrá lugar por primera vez en noviembre del año 2024. Estamos ya terminando nuestro tiempo. Yo quería hacer a modo de reflexión final pues, casi un desideratum. ¿Qué le deseamos a nuestro sector con tanto proyecto, con tantas fortalezas, con tanto que demostrar y que mostrar?
¿Qué esperamos del futuro de nuestro sector? Contadme. Yo espero que esa calidad de la que hablamos y de la que viene el pasado, la calidad de nuestro patrimonio, de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, se afiance y sobre todo que siga generando mucha actividad económica y que siga generando empleo y además un empleo anclado al territorio, porque algo muy positivo de nuestro turismo es que no se circunscribe únicamente a las ciudades de Castilla y León, sino que se extiende por todos los rincones de nuestra tierra. Y eso es lo que deseo, que el turismo suceda en todas partes. Y como esta comunidad es enorme, a ver cómo cubrimos todo ese espectro. Sí, yo además añadirle que dentro de lo que es el turismo rural, pues intentar que forme parte de algo que es muy importante, que sea esa herramienta para combatir la despoblación de nuestros pueblos. Es maravilloso ver cómo llega un fin de semana, un puente y nuestros pueblos se llenan de gente joven, de críos, pero luego es triste ver el lunes cómo desaparecen. Hay que intentar fijar población, hay que dotar, ayudar. Ahí entraríamos en aspectos que no son solamente del turismo, habría que ver el tema de las viviendas, habría que ver otros aspectos que no dejan de ser importantes en estas pequeñas poblaciones. No hay que olvidar que el 90% del turismo rural se encuentra en poblaciones de menos de 500 habitantes y siguen descendiendo. Entonces es muy importante, pues yo creo que hacia ahí tiene que ir el futuro, hacia ese apoyo, hacia esos pequeños núcleos, esos pequeños pueblos, porque es lo que de alguna manera está haciendo que nuestra comunidad sea ese líder indiscutible en todo, ¿no? Y es el alojamiento que decimos, ese turismo rural de calidad. Pues vamos a terminar casi como empezamos, hablando de Intur, hablando de ese spot y esa campaña que se ha planteado desde la Junta de Castilla y León para el otoño y el invierno. Antes, despedir evidentemente a nuestros invitados, a Mar Sancho, a Luis Chico. Muchísimas gracias por compartir esta charla con nosotros en Espacio Abierto. Vamos a estar en unos instantes con Café Quijano, nos van a contar cómo viven esa responsabilidad de ser los embajadores de nuestra campaña, de la campaña turística de la Junta de Castilla y León de cara al otoño y al invierno. Será justo después de unos minutos de publicidad. Pues estamos en Intur, en la Feria Internacional de Turismo de Interior que se celebra estos días en el Ferial de Valladolid. En este foro se ha presentado por la Junta de Castilla y León esa nueva campaña turística de cara al otoño e invierno. Como ya conocemos quiénes son, la imagen y sobre todo cuál es la banda sonora, hemos querido charlar un ratito con nuestros paisanos, con Café Quijano. Gracias Manolo, Óscar, Raúl, porque sé que tenéis una agenda muy apretada y estos minutos, bueno, pues nos van a saber a gloria, porque en Intur y sobre todo en el turismo también la agroalimentación de Castilla y León tiene mucho que ver. Bueno, al final sois los embajadores de esta campaña, que es lo que decimos. Yo creo que es una tarea fácil cuando ya lo sois pues casi por defecto, ¿no? Siempre lleváis la tierra, ¿no? Castilla y León, León, por todos los lugares donde pasáis. Claro, eso te iba a decir, que para nosotros es muy fácil esto, porque tenemos mucha práctica. Tenemos mucha práctica ya desde hace, fíjate, la primera vez 22 años que empezamos a proclamar las excelencias y todo lo bueno que tiene esta comunidad, y que llevamos 22 años y todavía no hemos alcanzado a contar todo lo bueno que tiene, porque es tanto que vamos a necesitar muchas más décadas. Bueno, esta campaña no solamente es que seáis la imagen, sino que habéis aportado lo que mejor sabéis hacer, que es música. Habéis elegido uno de los temas de vuestro último disco, Manhattan. Contadme un poco esa historia. ¿Lo habéis hecho pensando en Castilla y León o es ya una aclamación popular de dónde puede uno estar a gusto, tranquilo? ¿Sabes qué pasa? Que en su momento esta canción, cuando la incluimos en este disco, trataba precisamente de un lugar imaginario, ideal, en un sitio donde pudieras disfrutar al máximo sin pararte a pensar en nada más que disfrutar,
en un sitio donde el tiempo no contara y dijimos, pues ese sitio ideal del que estamos hablando, si estamos hablando de lo precioso de nuestra comunidad, de nuestra tierra, pues nos parece ideal esta canción, ¿no? Y es la que se ha incluido en esta campaña y en este spot porque yo creo que cuenta muy bien, es una especie de poesía que habla precisamente de eso, de los lugares que uno sueña con visitar o con los que sueña en algún momento determinado pasar un tiempo, ¿no? Pues más apropiado creemos que no ha podido ser. Imposible. De todas maneras, es verdad que el hecho en sí de ya tener un respaldo musical para vender las bondades de nuestra tierra es fácil, ese ya es un paso, pero no sé en qué consiste vuestro papel como embajadores de esta campaña. ¿Qué tenéis que hacer? ¿Cómo tenéis que actuar a partir del momento en el que habéis sido presentados oficialmente en Intur? Bueno, tratamos de pues estar en todos los sitios y sobre todo llevar, ¿no? lo que decimos, ¿no? Las excelencias de Castilla y León allí donde vamos, ¿no? Tanto en España como en Estados Unidos o en Latinoamérica, y donde estemos de gira, siempre vamos acompañados de nuestra tierra, ¿no? Y de todo lo que tenemos y todo lo que podemos contar sobre Castilla y León, ¿no? Este año pues estaremos de gira tanto en España como hacemos 5 o 6 ciudades en Europa. Hacemos Londres, 6, sí. París, Dublín, Berlín, Roma. Ahí vamos a contar también las excelencias de la tierra. De todas maneras, esta campaña va apoyada por un spot. ¿Ya habéis grabado el spot? ¿Cómo ha sido ese momento? A ver, contadme. Pues ha sido maravilloso. Hemos conocido, como decía antes Raúl, por desgracia no se puede conocer todo lo que tenemos, todo lo hermoso que tenemos en nuestra comunidad, pero sí poco a poco hemos ido haciendo paradas en diferentes sitios y bueno, pues la verdad que va a sorprender mucho, va a gustar mucho, porque son sitios en los que, como decía Manuel también, te vas a encontrar como en la canción, como dice la canción, en sitios maravillosos, con tranquilidad, con sosiego, con paisajes, por supuesto, con los productos de nuestra comunidad que, como decían ellos antes también, cuando vamos a cualquier sitio de gira, Estados Unidos, que nos metemos muchas veces en problemas, entre comillas, porque llevamos nuestros productos para disfrutarlos allí donde vamos. Y bueno, pues son sitios, son lugares donde, como dice la canción, hay que ir, hay que conocer, hay que pasarse un rato y seguro que enamoran, bueno, seguro a nosotros nos han enamorado y a cualquiera que los disfrute, que los visite, que los viva, pues va a quedar encantado y bueno, pues es una muy buena referencia para que todo el mundo. Supongo que, bueno, que el contar las bondades de Castilla y León es fácil, pero ¿qué encontráis ahora que estáis de gira o habéis estado, empezaréis una nueva, visitáis, estáis en muchos lugares de España, del mundo, el feedback? Es decir, ¿qué piensa la gente de nosotros? La gente, esa sí que es una pregunta del millón. Claro, yo creo que Castilla y León... Calidad. Sí, calidad. Pero sobre todo nos encontramos con que mucha gente sí sabe de Castilla y León y que nos sorprende mucho la cantidad de gente que nos habla bien y que unos hablan pero además literal, unos te cuentan, pues estuve en León, estuve comiendo en Segovia o en tal sitio, y la gente conoce muy bien ciertos sitios, porque además ahora hay una cultura, por ejemplo, en lo gastronómico muy, ya es muy popular el hecho de hacer rutas gastronómicas, de todo este tipo de cosas por todos los sitios, ¿no? Y si hay que elegir un sitio, Castilla y León, por ejemplo, nos parece ideal y a la gente parece ser que también le parece ideal. Y luego que vamos a contar el tema cultural, el tema paisajístico, en todos los aspectos la gente descubre mucho la comunidad, pero muchos sitios que no conocía, hay gente que conoce muchos sitios y que van descubriendo otros que no se imaginaban que existía, pues como nos ha pasado, yo creo que incluso a nosotros mismos, ¿no? Y a la gente de esta tierra, que deberíamos también nosotros mismos hacer turismo dentro de nuestra propia comunidad para luego ir contándolo, porque es tanto lo que se puede ver y tanto lo que hay que enseñar. Y también lo que decías, ¿no? El feedback de la gente es, pues eso, de sorpresa y de decir, es que no os falta de nada, ¿no? Pero sobre todo yo creo que calidad, se asocia mucho a la calidad en cualquier ámbito, ¿no? En el cultural, en el gastronómico sobre todo, ¿no? Siempre resaltan pues todas las bondades que tienen pues toda todo lo que sacamos de aquí, ¿no?
En todo caso, yo no sé si ya nos hemos quitado el complejo. Vosotros sois de la tierra, sabéis que de vez en cuando nos pasamos de acomplejados, de parecer que no sabemos vender lo nuestro porque casi muchas veces parece que no creemos en ello. El complejo ya está fuera. ¿Ya nos veis menos quejicas? Bueno, yo creo, ¿sabes qué pasa? Que muchas veces no éramos ni conscientes nosotros mismos de lo que teníamos. Por eso le pasa a mucha gente, ¿no? En el ámbito personal, toda la vida ha pasado que a lo mejor uno en ese ámbito personal no ha sido capaz de destacar porque precisamente por ese complejo, por esa falta de soltura, ¿no? Pues en esto es lo mismo. Hay tanto, desde hace tanto tiempo, que vive con nosotros, que lo tenemos cerca y que basta que esté tan cerca para que uno no se dé cuenta, que pensaba que no merecía ni la pena enseñarlo porque era casi hasta desconocido para uno mismo o formaba parte de la rutina de nuestro pueblo, y que cuando te das cuenta que otros llegan y lo valoran de una manera que dices, coño, pues va a ser verdad que lo que tenemos merece la pena enseñarlo, ¿no? Y quizás es, bueno, pero esto es el tiempo, y el tiempo lo que hace es ayudarte a reconocer y a darte cuenta que quizás también, no solo el tiempo, sino los demás, ¿no? Son los que te impulsan un poco a decir, oye, que esto hay que enseñarlo, que esto es la leche, ¿no? Está claro que muchas veces la percepción que tenemos de fuera no es la misma que tenemos nosotros mismos. Por eso me interesa mucho el que me valoréis la gente de León y de Castilla y León, que os encontráis por todos los sitios, porque aquí parece que somos absolutamente apáticos, pero nos encontramos los de Castilla y León por ahí y hacemos grupo. Tengo entendido que en vuestros conciertos ya se han hecho como lugar de peregrinación de la gente de la tierra. Contadme esto, porque esto ya es increíble. A vuestros conciertos, donde vayáis, siempre aparece un castellano y leonés. Sí. Bueno, siempre hablamos, se habla en el mundo, se hablaba de años, desde hace mucho tiempo, de los gallegos, ¿no? Que viajaban y que estaban por todo el mundo. Pues nosotros ya lo llevamos, lo tenemos casi como máxima, que allí donde vamos siempre nos encontramos a alguno de nuestra tierra, de nuestra comunidad, y además mandando. Quiero decir que lo que viene a colación de la pregunta de antes, de si nos hemos despojado de nuestros complejos o de... La verdad que el castellano-leonés, el leonés, de cualquier ciudad de la comunidad, es gente muy preparada, es gente que, bueno, pues que ha viajado, que se ha atrevido a salir, que ha estado... Y sí es cierto que en nuestros conciertos pues hay no aglomeración, pero sí que va mucha gente de nuestra comunidad, porque no sé, como para hacer piña o para demostrar que, bueno, pues que estamos unidos, que valemos y que estamos ahí para mostrar lo que tenemos que mostrar. Y una vez presentada la campaña, vais a ser esa imagen, va a ser vuestra música la que lleve el turismo de Castilla y León por el mundo, pero vosotros vais a estar por el mundo también. Contadme un poco cómo estáis preparando esa nueva gira. ¿Vais a tener enclaves europeos muy potentes? Sí. Contadme un poco cómo lo estáis planteando. El año pasado ya empezamos a tomar contacto de una manera mucho más amplia en distintas capitales, y este año vamos a repetir algunas y alguna nueva, ¿no? Vamos a estar, pues yo creo que en las principales capitales europeas, de Londres, Dublín, Edimburgo, Berlín, Roma, París, y disfrutamos mucho cuando estamos por ahí. También vamos a ir a América, también vamos a tocar, empezamos aquí a tocar en enero. Castilla y León no puede faltar tampoco. No. Por supuesto. De momento tenemos un pequeño aperitivo que es el día 21 de febrero en Valladolid, pero que vamos a estar en todas las capitales de provincia, en toda la comunidad, y bueno, pues la verdad que muy contentos, muy felices, porque además, bueno, pues claro, ¿cómo iba a ser de otra manera, no? Nos sentimos muy queridos y muy valorados. Y lo sorprendente es que sois capaces de estar en un aforo de miles de personas, pero sois capaces de hacer un pequeño concierto ante una sala muy pequeña. Esa capacidad de adaptación me imagino que ya viene de origen, es decir, de lo que habéis mamado, de lo que ha sido vuestra evolución, pero tiene que ser chocante encontrarte ante miles de personas o ante 50 personas. Yo siempre cuento que a mí me da mucho más apuro y me siento más nervioso tocando para 50 personas que para 5.000, ¿no? No lo sé, supongo que tiene que ver mucho con que a los 50 les ves delante de ti y les percibes cada gesto de la cara. Con 5.000 pues también, aunque parezca que no, la gente piensa muchas veces que a la gente que está delante de ti no la ves. Y sí es verdad que la ves hasta donde te alcanza la vista, ¿no? También es interesante, pero
cualquiera de las dos opciones es bonita, porque el caso es tocar y contar lo que estás haciendo y ver que la gente disfruta con ello. Y que los de aquí somos muy apasionados en cada una de las cosas que hacemos, claro. Pues es lo que nos hace grandes, ¿verdad? Pues Manolo, Óscar, Raúl, quiero trasladaros seguramente el sentir de todos los castellanos y leoneses. Estamos muy orgullosos de vosotros. Muchas gracias. Os agradecemos desde Castilla y León Televisión que hayáis podido charlar con nosotros un ratito y suerte, que no la vais a necesitar en ese camino europeo y mundial. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, con esta charla con los Café Quijano ponemos el punto y final a este espacio abierto. Recordarles que nos encontramos en cuestión de 7 días, el próximo viernes, con un nuevo asunto. Hablaremos de la violencia de género. ¿Por qué? Porque precisamente estamos en plena celebración del Día Internacional contra la Violencia de Género. Hasta entonces.